un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Bendecida audiencia de Cristo TV, muy buenas tardes. Gusto enorme para esta su fiel servidora, como todos los martes y jueves, darles la bienvenida a este encuentro de bendición, como es Embajadores del Reino, donde tenemos el propósito de llevar el análisis de esa poderosa y eficaz palabra como es la de Dios. Así que disponga su corazón y le invito también a participar, a interactuar con nosotros a través de las redes sociales que están en todas las plataformas digitales, como es Embajador Reino TV para Instagram y Twitter. Y por supuesto, estamos siendo retransmitidos por YouTube como Cristo TV Oficial S. Ya lo sabe, y de inmediato, de igual manera, tenemos en Facebook Live. Bien, el tema de hoy definitivamente es para recordar, así que se lo digo luego de esta pausa comercial. El Señor es mi rey. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que... El Señor quiere levantar, por supuesto, a sus hijos de una manera poderosa. Por eso, el tema de hoy te quiere recordar que Dios quiere usarte. Prepara ese corazón porque es lo que vamos a analizar en su bendita palabra. Dios quiere usarte. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Es lo que vamos hoy a aprender. De inmediato tenemos ya con nosotros al director de la programación, doctor en teología bíblica. Estamos hablando del pastor Alejandro Andrade. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, aquí en la programación Embajadores del Reino. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están ya sintonizando desde las diferentes plataformas. Un tema muy, pero muy importante e interesante, como decía mi hermana. Dios quiere usarte. Quiere usarnos para que su obra siga avanzando, para que su palabra siga extendiéndose a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Y para eso hemos invitado aquí a nuestro pastor invitado, como es Mario Beltrán, que enseguida pasa a saludar. Adelante, Mario. Bendiciones, mis amados. Dios me los bendiga a todos y cada uno de los que están ahí interactuando con cada uno de nosotros. Realmente estamos bendecidos sabiendo que usted está ahí, escuchando, viéndonos, porque realmente hay una palabra para usted en este día, sabiendo y reconociendo que Dios quiere usarnos y Dios también quiere usarte a ti. Soy el pastor Mario Beltrán, compartiendo aquí con mis pastores, mi hermana, para todos ustedes, sabiendo que la bendición fluye desde lo alto hacia tu propia vida, y donde tú te encuentras, ahí Dios te va a bendecir en esta hora. Mi pastor. Gracias, Pastor Mario. Bien, sin más preámbulos, vamos a los versículos centrales de esta tarde, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y le voy a pedir, mi querido pastor, que nos ayude con la lectura de estos versículos. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 15 al 21. A los que nos están sintonizando, por favor.
Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 15 al versículo 21. Amén, 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 mi pastor. Amén. Pues aquí tenemos San Mateo 14, 15, dice, no, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró, de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Amén. Precioso acontecimiento que el Señor nos narra aquí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Estos versículos tan conocidos por muchos, el alimento que nos da, que les dio en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo a más de 5,000 hombres, ¿verdad? Dice aquí la Escritura sin contar niños y mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? Y este acontecimiento es muy importante porque se narra en los 4 evangelios. En los 4 evangelios nosotros vemos plasmado este acontecimiento, ¿verdad? En la cual indica que nuestro Señor Jesucristo da el alimento que necesitaban aquellas personas que lo escuchaban y lo seguían, ¿no? Bien, vamos entonces ya al desarrollo de este precioso tema. Dios quiere usarte, le hemos puesto como título. Y vamos al versículo 15. Ustedes se habrán dado cuenta, mis queridos hermanos, quien les habla, este es su servidor, siempre expone la palabra del Señor de una manera exhaustiva, de una manera que nosotros debemos saber y conocer versículo por versículo, incluso para saber aquellos detalles que pasan desapercibidos, ¿verdad? De nuestra mente o de nuestros ojos, de pronto a leerlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a ver versículo por versículo. El versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a Jesús y a sus discípulos diciendo, el lugar es desértico y la hora ya ha pasado. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Bien, aquí nos narra que ya acercándose la noche, después de una jornada de trabajo, tanto nuestro Señor Jesucristo como sus discípulos, ¿verdad? Porque aquí dice que se acercaba ya la noche, y si nosotros nos remontamos al capítulo, a los versículos anteriores de este mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo venía trabajando con aquella muchedumbre, y también se narra la muerte del rey, perdón, de Juan el Bautista, ¿verdad? Bien, entonces, en la noche se acerca uno de sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, este lugar donde estamos es un lugar desierto, no hay comida, no hay árboles que darles de comer, no hay frutos, ¿verdad? No hay de pronto algún comisariato por ahí cerca, ¿verdad? Trayéndonos a nuestros días. Y es mejor que despidas a la gente. Despide a la gente, que vaya a las aldeas más cercanas, a los pueblos, o que vayan a su casa a alimentarse. Y es muy relevante lo que el Señor Jesucristo le dice. No es que Él no sabía, ojo, nuestro Señor lo sabe todo, pero Él le responde de una forma que los dejó asombrados a sus discípulos. Le dijo, denle ustedes de comer. Yo me imagino cómo este discípulo, ¿verdad?, tiene que haberse sentido, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si aquí no hay nada? Es muy relevante este acontecimiento que, trayéndolo a nuestros días analógicamente, sirve para nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de darle de comer a aquellos hombres y mujeres que, teniendo hambre y sed de la palabra de Dios, no lo hacemos. Nos quedamos callados, o nos retiramos, o le decimos a la gente que se retire, igual que los discípulos le decían a nuestro Señor Jesucristo. Señor, dile a la gente que se retire,
a comer, porque nosotros no podemos darle de comer, no podemos alimentar, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, denle ustedes de comer. Hasta allí quiero detenerme, Pastor Mario, para indicarle que este acontecimiento que se narra en los 4 evangelios tiene que haber sido algo de suma importancia, ¿verdad? Porque cada evangelista, tanto como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran de diferentes ópticas este acontecimiento de la alimentación de los 5.000 hombres. ¿Qué nos podías decir, Pastor Mario, con respecto a este tema, lo ocurrido en el Antiguo Testamento, y ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros como verdaderos hijos de Dios? Pastor Mario. Bueno, mi pastor, la verdad es que es un tema realmente interesante en el sentido de que hay personas que Dios quiere usarlas, están ahí, pero piensan que no tienen las actitudes o no tienen las capacidades suficientes para ser usadas por Dios. Y están ignorando que Dios no llama a gente capacitada, sino a gente para capacitarlo. Entonces, cuando Dios nos llama al Evangelio, nos capacita de una u otra forma para hacer la obra de Dios. Y lamentablemente a veces nosotros no creemos porque no hemos sido personas que hemos estado acostumbrados a lidiar con más personas o a lidiar con mucha gente. Entonces consideramos que eso como que se nos escapa de la mano y no nos damos cuenta que realmente Dios tiene todo bajo control. Porque imagínense que cuando el Señor les dice, denles de comer, ellos no sabían qué hacer. Porque imagínense cuánto dinero hubieran necesitado, si estamos hablando en estos tiempos, para alimentar 5.000 personas fuera de mujeres y niños. Estamos hablando de que es una inmensidad de dinero para comprar y no había ni siquiera dónde ir a comprar. Pero ellos ignoraban y estaban ignorando en ese momento el poder que Dios tiene para hacer multiplicar las cosas o para hacer algo que realmente resulta imposible ante los ojos humanos. Y ahí estaba Dios, esperando que ellos tomen la decisión de decir, sí, Señor, aquí estamos para alimentarlos a todos. Y no deben preocuparse, nadie debe irse, porque Dios es el que va a proveer todas las cosas. Entonces, olvidamos a veces esas cosas. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos en esta hora, que Él es el que nos provee, Él es el que nos da, Él es el que nos sustenta, y Él es el que hace que todas las cosas salgan bien. No es por nuestras capacidades, que no es por lo que tenemos en la mano, sino es por la bendición de Dios, mi pastor. Entonces la gente tiene que tener en cuenta eso, que ya no vivimos una época como cuando no éramos cristianos, que teníamos que buscar de donde fuera, ir a friar, ir a prestar para conseguir las cosas. No, ahora tenemos que tener la fe necesaria para poder pedir a Dios y Dios va a sustentar y Dios va a proveer a cada uno. Entonces nunca debemos decir nosotros, Señor, no puedo. No, Señor, es que la verdad no estoy en capacidad. No, Señor, es que hay mucha gente y la verdad no sabría cómo hacerlo. Sino que decirle al Señor, como alguien dijo por ahí, heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, perdón. Entonces de esa manera podemos decirle a Dios, realmente la fe que Él ha puesto en nosotros está haciendo efecto. Porque está multiplicándose esa fe, porque estamos creyendo a Dios, estamos creyendo que sí podemos hacer lo que Dios nos manda hacer, sin importar las condiciones, sin importar las adversidades, sino que si Dios lo dijo, así se tiene que hacer. Así es, mi pastor Alejandro. Amén, sin duda alguna es así, Mario, pero es algo relevante, algo que llama la atención. Que muchos cristianos, sabiendo que la Escritura nos dice y nos asegura que Cristo está con nosotros, les da temor ir y enseñar. Les da, ponen un sinnúmero de pretextos, ¿no? Yo mientras te escuchaba hablar, Mario, yo recordé cuando ya acepté al Señor y mira, después de 3 meses, mira cómo es el Señor en su divina misericordia, en su divina gracia. Después de 3 meses de haberlo aceptado al Señor, haberme bautizado, ¿verdad? En la congregación donde yo nací. El hijo del pastor me nombra, sin conocerme, me nombra como líder de una célula. Y yo le dije, pero bueno, mi hermano, ¿qué es lo que pasa si yo ni siquiera sabía que era una célula?
Ni siquiera sabía qué es lo que yo iba a hacer allá, ni menos quién me esperaba. Dice, no, aquí te doy un papelito, me dio un papelito así de este tamaño, toma, ahí está la dirección, ahí está el hermano que vive en ese lugar, anda y preséntate este día sábado en la noche que tú vas a dar la palabra, porque te están esperando. Bueno, era un día jueves tanto que tuve que ir, pero en el momento que fui, mi querido hermano, entré yo con nervios, ¿verdad? Pero más grande es el que estaba en mí, mi querido hermano, mi pastor Mario. Más grande es el que estaba en mí, que me dio ese espíritu de valentía para ir y conocer primero mis hermanos que nos estaban esperando ahí en la célula, que era una familia más o menos grande, porque eran cerca de 10, 12 personas. Entonces, bueno, el Señor ahí se manifestó, fluyó, fue engrandecido su nombre, y desde allí luego pasó un tiempo, mi querido hermano, ¿verdad? Y ya yo no era líder de células, sino supervisor de células en sectores determinados de la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Hasta que el Señor me seguía usando. ¿Pero por qué es que sucedía eso? Porque primero debe cumplirse la palabra de Dios, y creciendo de fe en fe, dice su palabra. Pero si nosotros tenemos la predisposición de nuestro corazón para hacer lo que Dios quiere que hagamos, si nosotros nos dejamos usar por su divina mano, si nos dejamos usar por el precioso y poderoso Espíritu Santo de Dios, Él nos va a dar más. De lo poco que nos dé, nos va a poner en lo mucho, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor en este tiempo de bendición, yo le digo, y este año 2022, tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a pesar del caos que está viviendo la humanidad con la pandemia y ahora el día de ayer con la invasión de Rusia a Ucrania, nosotros vivimos en la gracia del Señor. Y siempre debemos seguir nosotros viviendo en esa gracia, siguiendo en esa línea para que Dios nos siga usando. Créanme, mis queridos hermanos, haciendo aquí un paréntesis con respecto al tema, el día de ayer en la noche, cuando por los medios de comunicación nos enteramos de este conflicto allá en Europa, ¿verdad? Muchos hermanos me comenzaron a hacer preguntas. Incluso una hermana me dijo, pero mi hermano, usted haría un programa, dice, con respecto a este tema. Si el Señor lo quiere, sí lo haría. Si el Señor quiere que hable de ese tema y ver qué nos dice la palabra de Dios, lo haremos. Pero todo que sea bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, no por mi voluntad, no por mi conocimiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque así nosotros nos estamos dejando usar por Dios. Porque de eso se trata. Ahora, retomando los versículos centrales que acabamos de leer, que lo encontramos en capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Dice entonces que los discípulos le dijeron, Señor, despida a la gente, y nuestro Señor Jesucristo dile, denle ustedes de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles y a la gente que estaba ahí. Esa gente no tiene necesidad de por qué irse. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes le van a dar de comer. De la misma forma, nosotros no debemos despreciar, no debemos menospreciar a ningún hombre, a ninguna mujer, porque ellos también necesitan del alimento que es la palabra de Dios. ¿Cuál fue el alimento que utilizó nuestro Señor Jesucristo en este acontecimiento en el siglo I? 2 panes y 5 peces, ¿verdad? Y nosotros sabemos, lo que estudiamos un poquito más la Escritura, que la palabra de Dios es comparada analógicamente con 10 elementos que nos da la naturaleza. Y uno de esos elementos es el pan. Jesucristo impregnado en la palabra de Dios, en cada hoja de la Biblia, en cada capítulo de la Escritura, en cada versículo aquí de la palabra de Dios, lo encontramos a Él. Y Él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Entonces, ese pan que bajó del cielo por nosotros debemos ahora compartirlo. Dar de lo que el Señor nos ha dado, que lo encontramos aquí en la Escritura, para cada hermano, cada hermana que necesita ese alimento, ojo, diario, que es Jesucristo, el pan de vida. Pastor Mario, le doy el uso de la palabra. Así es, mi pastor, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos, pendientes de todas las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque recordemos que Dios
va a usar solo a sus hijos. Dios no puede usar a nadie más. Y si nosotros como hijos de Dios no permitimos que Dios nos use de una u otra manera, entonces ¿dónde va el crecimiento de nosotros? Porque si Dios nos dice que vayamos a un lugar, tenemos que aprender a ir. Si Dios dice que hagamos algo, tenemos que aprender a que tenemos que hacerlo. No solo para recibir las bendiciones de Dios, sino para ir a trabajar en favor de los demás. Porque el amar al prójimo, recordemos que es el segundo mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo, que debemos amarlo. ¿Y cómo vamos a amarlo si no le vamos a llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo vamos a amarlo si no le vamos a inculcar y a enseñar cómo realmente debe aprender a hacer las cosas en Dios? ¿Cómo debe dejar usarse? Muchas veces no tiene que dejar usarse para estar en una plataforma, dar un gran mensaje. Basta con a veces dar un tratado, a veces decirle a alguien, Cristo te ama. Está siendo usado por Dios porque no sabe el poder que lleva esa palabra que Él está lanzando, y tal vez esa otra persona que está pasando una tribulación muy grande, a lo que la recibe o la que la escucha, va a sentirse regocijado y va a sentirse bendecido y va a darse cuenta que realmente Dios lo está tomando en cuenta. Recordemos que Mateo 5:20 dice que nuestras obras deben ser superiores a las de los escribas y fariseos, porque es la única forma de poder entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que aprender que si no hacemos la voluntad de Dios, no nos dejamos usar por Dios, entonces estamos siendo religiosos nada más. Y Dios no quiere esa clase de religiosos. Dios no quiere esa clase de personas que están pensando solo en los límites. Dios quiere gente que tenga la fe necesaria para pensar más allá de los límites que Dios le da. Recordemos cuando le habló a Abraham y le dijo, levanta tus ojos y mira, más allá donde ven tus ojos, todo eso le daré a tu descendencia. Y podemos darnos cuenta realmente que Dios quiere más de nosotros, mucho más de lo que nosotros pensamos. Si nosotros creemos que Dios quiere llevarnos a una pequeña estatura de 1 metro, no, Dios está queriendo llevarnos a unos 3, 4, 5 metros, y si no es más allá todavía. Nuestros pensamientos no pueden ser igual a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios siempre son más grandes para nosotros. Entonces no detengas la bendición que Dios tiene para tu vida, amigo, tú que estás ahí viéndonos en el canal de televisión, tú que estás ahí en Twitter, en Facebook. No detengas la bendición que Dios tiene para ti. Deja usarte por Dios como Él quiere usarte. No le pongas límite al Señor. Y sé tú uno de los primeros en decir, heme aquí, envíame a mí. Y yo sé que cuando Dios te envíe, van a pasar cosas maravillosas en las cuales tú mismo vas a quedarte sorprendido y vas a comenzar a tener esa fe para poder hacer las obras que Dios te manda hacer, y no vas a detener nunca la palabra de Dios. Y mi pastor, realmente es algo maravilloso saber dejarse usar por Dios, porque realmente Dios nos está capacitando cada día. Desde el día que usted aceptó a Cristo, como usted dijo, ya Dios lo estaba capacitando. Desde el momento que mencionó su nombre, Dios lo estaba probando a ver si usted tenía la capacidad que le había dado y iba a poner en práctica. Entonces cuando usted la puso en práctica, lo que Dios dijo, este es mi hijo, este está apto. Entonces lo voy a llevar de una revelación a otra, de un lugar a otro, y vea dónde está ahorita. ¿Por qué? Porque usted un día decidió dejarse usar por Dios. Así es, mi hermano, mi pastor querido, pues estamos maravillados y estamos realmente contentos aquí, sabiendo que hay una audiencia que está ahí, viendo embajadores del reino, y tal vez está siendo cautivada por esta palabra que realmente Dios tiene para cada uno de ellos, mi pastor, sabiendo que la bendición viene y viene para todos aquellos que le estamos creyendo al Señor. Mi pastor, Alejandro. Amén, amén. Amén, mi pastor Mario. Mientras lo escuchaba, vino a mi mente aquel recuerdo cuando de la congregación misma, como testimonio lo digo, toda la gloria para el Señor. Me pusieron ayudante de un pastor allá en el cantón Lomas de Sargentillo, ¿verdad? Allí estuvimos cerca de 8 años ayudando, colaborando, ¿sí? Y siempre el pastor Miguelito, que ya el Señor lo tenga en su gloria, me decía, mi hermano Alex, ya es tiempo de que usted se sacuda, ya es tiempo de que usted venga aquí y nos dé un mensaje. Y yo le decía, no, todavía no estoy preparado.
porque esa era mi palabra. Incluso me decía, ven, entonces venga a orar. No, todavía no, siga usted, yo estoy aprendiendo. Y ya habíamos pasado un buen tepito, algunos meses, ¿verdad? Hasta que él me dice, bueno, ya es hora, usted va a dirigir hoy el mensaje central del servicio de esta noche. Bueno, entonces yo me había preparado, mi hermano Mario, no le miento, había hecho un mensaje, lo había escrito hasta impreso en la computadora y tenía como 5 o 6 hojas. Yo las llevé ahí, llevé mi Biblia, llevé las hojas, ¿verdad? Lo puse allí en el púlpito y el rato que lo saludé y ya cuando iba ya a enfocarme sobre el mensaje central de esa noche, créame mi pastor Mario y todos los que me están escuchando y sintonizando, yo no entendía lo que yo mismo había escrito. Yo no me entendía, mi hermano, y eso que estaba en computadora, yo mismo lo había hecho. Pasé muchas horas haciendo ese mensaje, pero la verdad que yo no lo entendía. Entonces, Señor, dije en mi interior, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Entonces, allí, sin querer, mi querido pastor, me dejé usar por el Señor. Y créame que salió palabra de mi boca, que después que terminó el servicio del Señor esa noche, yo todavía me quedaba asombrado, porque nada de lo que yo había escrito fue lo que se dijo en esa noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me di cuenta en el transcurso del tiempo, de ese momento, ¿verdad?, que el Señor tenía otro mensaje para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que estaban ahí esa noche. Mientras que yo tenía un mensaje de mi voluntad, de mi corazón y de mi mente. Pero no había entendido que el mensaje es lo que Dios quiere darnos a través de nosotros para aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra. Por eso es muy importante el tema de esta tarde. Déjate usar por Dios, porque Dios quiere usarte. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero Dios quiere usarte de una manera sobrenatural, como decía mi pastor Mario. Vamos a seguir en los versículos centrales porque el tiempo avanza, ¿verdad? Capítulo 14 del libro de Mateo. Vamos al 19. Mire que desde el versículo 19, solo el versículo 19 hay algunas cosas y nos va ahí el Señor a capacitar, nos va a enseñar un proceso, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 19. Dice, entonces, Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Sí? Vemos esta primera parte, cómo nuestro Señor Jesucristo les da una orden a sus discípulos, les vamos a dar de comer, sí. Primero, dile a las personas que están allí, a esas 5,000 y más personas que se recuesten en aquella hierba, en aquella maleza, para que estén tranquilos, para que puedan ellos tener paz, ya no estar de pie, que se pueden cansar, sino estar sentados, recostados, y puedan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? De la misma forma, hoy en día, cuando nosotros vayamos a la congregación, o estemos escuchando algún hermano, algún predicador, algún pastor, algún ministro del Señor que está exponiendo la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en esta tarde bendecida, nosotros debemos estar reposándonos, debemos estar en un buen asiento, ¿verdad?, tranquilos para poder entender y comprender lo que se está exponiendo allí, que es la palabra de Dios. No es cualquier cosa, mis queridos hermanos, lo que estamos viendo en esta tarde. Estamos analizando y compartiendo la poderosa palabra de Dios. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es vida. Y no es cualquier vida, es una vida en abundancia. Porque con esta palabra vamos a ir creciendo, mis queridos hermanos, creciendo en mi espíritu, creciendo en mi alma, para que este cuerpo que tenemos se someta a la voluntad del Señor. Porque dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. La carne es débil, mis queridos hermanos. Entonces, vemos esta primera instancia, Pastor Mario, en el versículo 19, que nos dice que para poder alimentarse tenían que estar tranquilos, reposados y en paz. Ahora, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el hombre no entiende la paz que Cristo nos da, debe estar en nosotros
para poder nosotros entender la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el versículo 19? Dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando sus ojos al cielo. Miren, cosa tan importante. Nosotros debemos de saber y conocer que cuando estamos en oración, ¿verdad? O vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios, tenemos que levantarnos nuestros ojos hacia el cielo. Porque desde allá nos está viendo nuestro Señor Jesucristo. Desde allá nos está viendo Dios si realmente nosotros nos dejamos usar. Desde allá Él nos ve. Entonces, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación dice, los bendijo. Miren, cualquier persona, hombre, mujer, niño, adulto, tercera edad, que esté escuchando la palabra de Dios, estamos siendo bendecidos por el propio Señor Jesucristo. Él lo dijo ya aquí en su palabra y también eso no ha cambiado. Porque donde 2 o más estén en su nombre reunidos, Jesucristo está ahí con nosotros. Y en esta tarde dice que nos bendijo, partió el pan, dice, partió y dio los panes a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos le entregaron a la multitud. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, a través del poderoso Espíritu Santo de Dios, nos capacita a nosotros, nos enseña, porque nos dejamos usar por Dios, para luego nosotros, como sus discípulos, como sus ministros, como sus predicadores, ir a multiplicar, ir a dar ese pan diario que necesita la gente, como es la poderosa palabra de Dios. Pastor Mario, es un proceso que todo cristiano debe saber y conocer. Así es, mi pastor. Usted me está haciendo recordar como cuando este muchacho Samuel estaba en el tabernáculo con Isaí y él dormido escuchaba una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él pensando que el sacerdote lo llamaba, él acudía donde él y le decía, dime. Y él le decía, yo no te he llamado. Y así tal vez hay muchos o habemos muchos que Dios nos está llamando para usarnos y no entendemos. Pero ahí donde también tenemos que tener la capacidad para poder ir donde el hombre de Dios y contar lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, entonces el hombre de Dios va a decirnos cómo debemos dejar usarnos por Dios. Cuando vino después Dios a llamarlo a Samuel, ya Samuel sabía, porque ya le habían dicho el sacerdote. Y él contestó y le dijo, dime, Señor, aquí estoy. Y es lo que tú tienes que decirle, mi hermano, mi amigo, aquí estoy. ¿Qué deseas que haga yo, Señor? Dime qué hacer, yo lo hago. No importa dónde me envíes, yo voy. No importa lo que tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Si es que tengo que subir una montaña, pues subiré la montaña porque tú me vas a dar las herramientas para poder subirla. Pues si tengo que ir a un desierto, iré a un desierto porque tú me vas a dar las herramientas necesarias para poder ir al desierto. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que aprender a tener la paciencia y tener esa perseverancia en Dios, sabiendo que Dios está con nosotros y no nos ha desamparado y no lo va a hacer. Y entonces Él va a traernos a través de esa palabra la paz, nos va a traer la abundancia, nos va a traer el regocijo, el poder recostarnos en su presencia, sabiendo que Él está haciendo las cosas en cada uno de nosotros. Por eso en el libro de Hebreos dice, os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. Entonces tenemos que tener esa paciencia, saber que Dios está usándonos poquito a poquito, poco a poco, y va subiendo el hecho de usarnos, hasta llegar un momento en que Él nos va a dar realmente lo que nos ha prometido. Muchas veces queremos recibir las promesas de Dios y nos olvidamos que tenemos que trabajar para Dios, porque nadie que trabaja va a quedar sin paga. Todo obrero, dice la Biblia, es digno de su salario. Y cuando nos dejamos usar por Dios, realmente llegará un momento en que está usándonos Dios, estamos teniendo la paciencia, estamos esperando en Dios, entonces vamos a recibir la promesa de Dios de ponernos en un canal de televisión, de ponernos delante de una cámara, de ponernos en un escenario, de poder hablarle a aquella persona que nunca quiso saber de Dios,
Dios nos va a abrir la puerta para poder entrar a un hospital y poder predicar la palabra de Dios a aquellas personas que están ahí. O nos va a llevar de nación en nación, de país en país, o nos va a poner en una plataforma, o sencillamente nos va a poner en el umbral de nuestra casa para poder predicarla a nuestra propia familia, y de esa manera nos va a comenzar a usar el Señor, y nos va a dar la recompensa y la promesa de que nuestra familia realmente buscó a Cristo también. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo que sí sé, mi hermano, mi amigo, tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, que en este programa Embajadores del Reino, tú vas a entender y a comprender que Dios, cuando te va a usar, lo va a hacer de una manera maravillosa, de una manera preciosa, que tú mismo te vas a quedar sorprendido. Yo el otro día tuve una pequeña experiencia con mi propia hija. Mi hija, yo la veo que ella como que camina de ladito un poquito, y yo vengo días viéndola. Y yo un día le dije, porque habíamos ido a un doctor y el doctor le daba, ¿cómo se dice? Una quiropraxia, que le hacía unos ejercicios y como que el pie le aflojaba y caminaba más recto. Pero seguía el mismo problema. Entonces el otro día yo me atreví y yo dije, Señor, si tú estás conmigo y tu poder está en mí, tú todo lo puedes hacer, Señor, solamente tengo que creerlo. Y llamé a mi hija, la senté en una silla y le cogí el pie y le dije, en el nombre de Jesús, crece. Y realmente me pude dar cuenta como Dios, en su misericordia, hizo la obra en mi hija. Que mi hija, yo le pregunté, ¿y ahora cómo te sientes? Bien, ¿qué sentiste? Y ella me decía, sentí como que alguien me jaló el pie, dice así. Entonces pude ver la obra de Dios, pero si nosotros no nos dejamos usar, no vamos a ver la gloria de Dios. Si no nos dejamos llevar por Dios, ¿cuándo vamos a poder llegar a entender que Dios realmente quiere hacer cosas imposibles a través de nuestras vidas? Pero no es que va a hacer primero lo imposible, Dios primero va a usarte para hacer lo que es posible. Dios va a usarte en algo pequeño, pero no menosprecies lo que Dios te está usando. Tal vez Dios te está usando en tu iglesia, no lo sé. Tal vez para llevar un vaso de agua al pastor, tal vez para limpiar una pequeña basurita que estaba en el piso, tal vez para limpiar una silla que estaba un poco sucia. No sé cómo Dios tal vez te está usando al momento, pero no lo menosprecie eso que Dios te está usando, porque de ahí tú no sabes dónde Dios te puede llegar a llevar. Así que déjate usar por Dios y verás la recompensa del Señor en todo momento de tu vida. Así, mi pastor Alejandro, realmente estamos emocionados y conmovidos de ver esto, porque la verdad es que tenemos muchas experiencias con Dios y hemos visto muchas cosas maravillosas en Dios cuando nos hemos dejado usar por Dios. Así que, amigos, déjate usar por Dios tú también. Pastor Alejandro, ¿qué opina usted de esto? Sí, muy cierto, mi pastor Mario. Yo a diario te podría decir que nuestro Señor Jesucristo nos sorprende a diario, ¿verdad? Con sus bendiciones, con todo lo que nos trae en diferentes áreas, aquí en mi hogar, en mi lugar de trabajo, cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos en oración y cuando estamos exponiendo también su palabra. Bien, vamos entonces ya a los últimos dos versículos, ¿verdad? Que es el versículo 20 y el versículo 21 del capítulo 14 de Mateo que estamos viendo, hoy con el tema Dios quiere usarte. Así nos dice la poderosa palabra de Dios, versículo 20. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pastor Mario, usted que fue maestro de la palabra en el instituto donde yo estudié y me gradué, debe conocer que el número 12 es un número de gobierno. El número 12 representa autoridad, ¿verdad? Y ya nuestro Señor Jesucristo desde este preciso momento le estaba dando la autoridad a los 12 discípulos, ¿verdad? Para que vayan y alimenten a aquellas personas que no sabían del Señor, ¿verdad? De la misma forma, de la misma manera, nos da a nosotros esa autoridad
no tan solo de ser llamados hijos de Dios, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 11, sino que también para ser autoridad como ministros suyos, como embajadores del reino, que precisamente lleva a esta programación, porque somos embajadores del reino. Ese reino que nos está esperando cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces, dice aquí claramente que todos los que comieron se saciaron, estuvieron satisfechos, ¿verdad? De la misma forma, mi querido hermano, somos nosotros cuando escuchamos una palabra. Es una satisfacción muy enorme, es un gozo dentro de mi interior, mis queridos hermanos, que, ¿cómo diría? Es algo que yo no lo podría explicar cuando yo escucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu se están alimentando de la presencia del Señor. Nos estamos acercando cada vez más a Él, a través de su palabra. Por eso es muy importante estas programaciones. Por eso es relevante y prioridad que nosotros expongamos la palabra de Dios. Pero expongamos la palabra de Dios conforme a la Escritura, conforme a lo que nos dice aquí la Biblia, no conforme a mi criterio, no conforme a mi voluntad, no conforme a lo que yo pienso, sino que aquí en esta programación, Embajadores del Reino, es pura palabra de Dios, es pura Biblia, ¿verdad? Por eso es que exponemos la Biblia versículo por versículo, ¿verdad? Exponiendo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice aquí que recogieron, porque había sobrado, ¿verdad? 12 cestas llenas. Yo me imagino, Pastor Mario, que cada cesta se la llevó cada discípulo, porque eran 12 apóstoles, ¿verdad? Y como sobraron 12 canastas, cada uno se llevó la suya para su casa. Qué precioso es el Señor, claro, que cuando da la palabra de Dios, esa palabra debe sobreabundar. Así Amén. Es, mi pastor. ¿Qué nos podría decir, Mario? Así es, pastor Alejandro. Cada uno llevó su cesta, pero no solamente la llevó para su casa, sino que Dios le estaba enseñando a través de eso que tenía que aprender a compartir también. Entonces le dio ahora sí las herramientas, porque ellos no sabían. Usted está leyendo en el versículo 15, ellos no sabían todavía qué hacer. Entonces el Señor les comenzó a enseñar qué es lo que hay que hacer. Entonces les enseñó que con lo que tenían en la mano tenían que creer en Dios, levantar sus ojos a los cielos y pedir a Dios que sea el proveedor como Él lo es. Y cuando repartieron realmente, pudieron darse cuenta que aún sobró, haciéndonos ver que Dios siempre nos da hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Entonces, pero no solo le dio para que le sobre, sino que le dio como una enseñanza para que vean que ahora ya tienen la provisión, ya tienen lo que necesitan para ir y compartir con los demás, que ya no necesitan decir, no hay, no tengo, no sé de dónde va a salir, sino que fue una enseñanza tan terrible que le dio, que me imagino yo que los apóstoles de ahí para allá tuvieron una fe tan grande que no dudaron nunca más de lo que el Señor les podía decir que hagan, y ellos lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque les dio las 12 cestas. Les dio una cesta, como usted dice, a cada uno para que la lleven a su casa y aprendan a compartir. Una enseñanza linda, preciosa, que nos hace ver que Dios es el fundamento de todas las cosas, que Dios es precioso, hermoso, que realmente Él nos enseña con esa paciencia, con ese amor. No les recriminó nunca a los discípulos lo que ellos no querían hacer, sino que más bien les enseñó a través de la palabra, de los hechos, a través del amor, a través de poderle decir, así se hacen las cosas, así es como tienen que hacer y así nosotros tenemos que aprender. Amigo, así aprende en el Señor. Déjate usar por el Señor, no importa tu condición de vida, no importa la condición que lleves, no importa los problemas que tengas, todos los tenemos, pero aún así Dios quiere usarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que ha puesto dentro de ti, Él sabe lo que ha puesto en ti, Él sabe la fe que te ha dado. Deja que esa fe mueva montañas y deja que esa fe haga lo que tiene que hacer en Dios. Y mañana tú darás testimonio y nos llamarás y dirás, ciertamente me dejé usar por Dios y Dios hizo cosas preciosas y maravillosas conmigo a través de mi vida.
Es algo maravilloso lo que estamos viviendo y realmente este tema me llena de agradecimiento, me llena de satisfacción, de saber que cuando uno se deja usar por Dios, suceden cosas maravillosas. 12 cestas que sobraban, de dos panes y 5 peces. Qué maravilloso saber que sobraron tanto. Cuando eso ni siquiera llenaba una pequeña cesta, ahora sobraban 12 cestas. Una gran enseñanza que el Señor nos tiene. Déjate usar por Dios, mi amigo. Mi pastor Alejandro. Es una enseñanza tremenda, mi querido pastor, ¿verdad? De lo que poco que había, nuestro Señor lo multiplica. Así es Él. Así Él actúa con sus hijos, ¿verdad? Así Él actúa con aquellos que se dejan usar. Quiero llevarlo para ir ya un poco concluyendo en esta parte al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, y así nos dice la poderosa palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevaba mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Miren, un requisito indispensable. Queremos ser discípulos del Señor. Tenemos que tener fruto. Ese fruto tuvieron en ese momento los discípulos, que no creían que con 2 panes y 5 peces iban a alimentar más de 5,000 personas. ¿Verdad? Ellos no lo creían, no sabían qué hacer. Entonces, debemos dejarnos usar por Dios, ¿verdad? Para llenarnos nosotros primero de su palabra, llenarnos de su presencia, llenarnos del precioso Espíritu Santo de Dios, para luego nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido y llevarlas a aquellos hombres y mujeres que necesitan conocer y escuchar la palabra de Dios. Muy importante este tema que estamos viendo en esta tarde. Dios quiere usar. Bien, tenemos más en la programación, pero vamos antes a un corte para seguir con más de aquí en la programación Embajadores del Reino. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que me... Continuamos en Embajadores del Reino, maravillosa palabra expuesta y analizada el día de hoy con esa poderosa bendición de nuestro Creador. Bien, la oportunidad de interactuar, por supuesto, es hora. Es hora de que usted utilice las redes sociales. Ya tenemos a través de la línea directa, sí, el 044-631-876. ¿Tenemos una llamada? Adelante. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Hablando sobre el tema, precisamente me preguntaba si el hecho de dejarnos usar por Dios, además de ser obedientes, es tener la sabiduría o pedir la sabiduría a Dios para escuchar en el silencio sus palabras y de alguna u otra forma obrar con el prójimo, la familia o quien esté alrededor. Un abrazo. Muchísimas gracias, querida amiga, que está en sintonía de Cristo TV con Embajadores del Reino. Vamos a darle respuesta a través de esta bendita palabra. Pastor Alejandro. Amén, claro que sí, muy interesante su pregunta, mi hermana. Mire, el simple hecho
de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya nos estamos dejando utilizar por el Señor. El simple hecho que nosotros estemos en esta tarde atentos a la palabra, nos estamos dejando utilizar por Dios. El simple hecho de poder exponer la palabra de Dios a través de este siervo y a través del siervo Mario, nos estamos dejar utilizar por Dios, ¿verdad? Ahora, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, que está escrito en las Escrituras, Él nos ve que tenemos esa predisposición, primero de amar la Escritura, de estudiarla, de escudriñarnos, de conocer. Nuestro Señor se da cuenta que nosotros estamos ansiosos de conocer más del Señor. Entonces el Señor te va a abrir puertas. Entonces, tú quieres conocer más del Señor. Te va a dar esa revelación que tú antes no tenías. Te la va a dar a través del Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas discernir la Biblia, para que puedas discernir, porque de pronto hay muchos versículos de la Escritura, muchos libros, que muchas personas no lo entienden, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, poner nuestra voluntad al servicio de nuestro Señor Jesucristo, estamos dejándonos usar por Él, ¿verdad? Como Él quiera. Dejémonos usar como Él quiera en cualquier área, ¿sí? En limpiar de pronto una banca en la congregación, o limpiando los baños, ¿verdad? Atendiendo al pastor, como decía Mario, de pronto llevándole un vasito, una tacita de agua al pastor, ¿verdad? O predicando su palabra. En cualquier área, nosotros debemos dejar utilizarnos para que Él y su palabra sea engrandecida y sea exaltada. Amén. Amén, amén, pastor, linda palabra, ahí está expuesta justamente para esa amiga que marcó, que participó a través de la línea directa. Les recuerdo, Embajador Reino TV en Instagram y Twitter también lo pueden hacer uso, y por supuesto estamos siendo retransmitidos por YouTube, Cristo TV Oficial EC. Bien, y justamente a través de las redes sociales nos llega la siguiente pregunta. Pastores, soy nueva en el Evangelio, trato con todo mi corazón de servirle, pero hay momentos en que me preocupa porque todo se opone a hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que entender? Pastor. Bueno, realmente interesante pregunta, porque conflicto tenemos todos, pero Dios tiene la última palabra siempre. Nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas a Dios, y entonces Él nos va a decir cómo debemos hacer las cosas. Ahora de pronto dirá, bueno, ¿y cómo entender lo que Dios me está diciendo? Dice la palabra del Señor que Dios habla de dos maneras al hombre: a través de sueños, a través de visiones, cuando el cuerpo cae cansado y rendido en cama, dice. Entonces muchas veces Dios puede haberle dado una visión, un sueño, y usted no entendió mayormente. Entonces ahí es donde debe arrodillarse a Dios, y realmente Dios le va a dar la solución a los problemas y va a quitarle todo conflicto de su vida para poder avanzar, para poder seguir, porque no hay que detenerse para nada. Esto es de avanzar, un paso a la vez, pero avanzando, nunca deteniéndose ni retrocediendo, sino avanzando, creyendo siempre que Dios está de nuestro lado y Él nos va a ayudar en todo. Si tiene problemas, te aflige algo, correcto, está bien. A todos nos aflige un problema, todos tenemos una complicación, pero también tenemos que aprender a creer en Dios, y Él nos va a librar de todo conflicto, de toda tribulación, de todo problema. Y cuando pase, vamos a darnos cuenta que realmente Dios ha estado con nosotros y vamos a estar agradecidos del Señor. Así es que no te rindas, amiga, avanza, sigue hacia adelante. Dios quiere siempre que nosotros podamos cumplir con ese propósito que Él ha puesto en nuestros corazones. No lo olvidemos nunca. Y Él pues dará la sabiduría suficiente, como nos decía antes la amiga que primero llamó. Se necesita de sabiduría, por supuesto, y eso solo lo da Dios. Bien, vamos a continuar con este tema. Viene la reflexión. No se despegue de la señal. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bueno, estamos nuevamente aquí en la programación Embajadores del Reino. Un tema muy interesante que se ha expuesto en esta preciosa tarde, como es Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, mi querido hermano, de una manera sorprendente. Yo recuerdo que cuando el Señor me quería usar, yo al principio me oponía, yo al principio no lo quería, ¿verdad? Más o menos era como cuando Jonás fue llamado, y ¿qué hizo Jonás? Se fue a esconder de la presencia del Señor, como que nosotros nos podemos esconder de Él, imagínense, ¿verdad? Y yo creo que todos en algún momento pasamos por ese proceso, ¿verdad? Porque yo no me imaginaba estar frente a un público exponiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, pero el Señor en su infinita misericordia ha querido que así sea. Por eso, muy importante que en esta tarde yo quiero hacerte un llamado a la reflexión, un llamado de exhortación, para que tú, mi querido hermano, mi querida hermana, si no estás haciendo la obra de Dios, como Él dice en su palabra, déjate usar por Él. Déjate usar por Él porque Él quiere hacer cambios en tu vida. Él quiere que tú realmente avances primero en sus caminos, que tú conozcas de su palabra, porque conociendo su palabra, tú te vas a acercar más a nuestro Señor Jesucristo. Vas a poder experimentar la maravilla, las bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas. Los problemas estarán allí, sí. Los problemas, las tentaciones vendrán a tu caminar, vendrán a tu vida, estarán frente a tuyo, frente a ti. Pero Jesucristo estará siempre con nosotros. Así como estuvo con los apóstoles en aquel acontecimiento de la repartición de que le dio de comer, de la multiplicación de los panes y de los peces, de la misma manera va a estar con nosotros. No importa si tú sabes poco de la palabra de Dios. Tú debes compartirla con aquella persona que no conoce del Señor. Comparte, aunque sea una palabra de aliento, pero una palabra realmente que salga de la boca de Dios, es decir, de la Escritura, y de tu corazón, amando al prójimo, conociendo que nuestra vida debe estar siempre sometida a la voluntad del Padre. Es ese llamado que te hago desde aquí, desde esta trinchera, para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Bien, vamos entonces ahora con palabras de bendición a cargo de mi pastor Mario Beltrán. Adelante, pastor. Gracias, mi pastor. Realmente estamos bendecidos, estamos en victoria y estamos contentos de saber que contamos con tu sintonía, mi amado amigo, mi amado hermano. Y en esta hora vamos a orar porque no puede pasar nada en esta vida si no es orando primero y orando al final, porque queremos la bendición de Dios. Tú que estás ahí mirando, inclina tu cabeza, y si quieres que Dios te use realmente y no sabes cómo, inclina tu cabeza y dile al Señor: Señor, gracias por esta hora, por permitirme escuchar esta programación, Embajadores del Reino, y permitirme a través de ellos identificarme como un siervo tuyo, sabiendo que quiero, Señor, que realmente uses mi vida. Me uses, Señor, conforme tu voluntad, conforme tu propósito. Y yo, Señor, mi Dios, estaré atento. Como dijo Samuel, Señor, dime, Señor, y yo haré. En esta hora, pues, le pido a Dios que te use, como solo Él puede hacerlo, y que Dios te cuide y te bendiga rica y poderosamente. Y por qué no pedir a alguien, si está enfermo, créele al Señor, y Dios te va a usar con la sanidad, te va a sanar, porque Dios quiere restaurar tu vida, quiere sanarte, quiere usarte de alguna manera. Y este puede ser el principio. Así que en el nombre de Jesús declaro que tú eres sano, tú eres libre para la gloria de Dios, y que Dios te va a empezar a usar grande y poderosamente. No lo dudes. Sea pequeño, sea grande lo que Dios quiere hacer contigo, permítele que Él lo haga contigo.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi pastor Alejandro, estamos finalizando ya este programa. Entonces queremos que la bendición de Dios repose sobre su vida, sobre la vida de mi hermana Marcela, sobre la vida de todos aquí y sobre todos aquellos que están escuchando y viéndonos a través de las diferentes plataformas que están abiertas ahora. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta otra oportunidad si Cristo así lo permite. Amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Dios quiere usarte, lindo tema expuesto el día de hoy en Embajadores del Reino. Todos acá, como siempre lo digo, estamos atentos a esa bendición que viene de lo alto. Toca nuestros corazones, así como los de ustedes, queridos amigos televidentes. Bien, hoy hemos aprendido sobre el proceso, sobre ese maravilloso proceso cuando Dios habla, cuando Dios ordena, cuando Dios enseña. Ahí estuvo expuesta la palabra de Dios. Hoy aprendimos a que sí, hay obstáculos. Alguien dijo, pero yo quiero, yo me dispongo, era un joven, ¿no? Yo me dispongo, pero todo se me obstaculiza. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo prácticamente actuar? Pues bueno, hoy aprendimos que definitivamente hay obstáculos que vencer, pero Dios te quiere usar, porque Él, así como permite los obstáculos, también te va a dar la solución, te va a dar la fuerza, porque Él es nuestro refugio, nuestro amparo y sobre todo nuestra fortaleza. Nos estamos despidiendo, el tiempo se nos ha ido, pero sin duda la bendición ya ha llegado a tu hogar, a tu vida, a tu corazón. Pastor Alejandro. Gracias, es un gusto haber compartido en esta tarde con cada uno de mis queridos hermanos, con mi pastor Mario, con mi hermana Marcela, gracias. Y será hasta la próxima, así lo disponga el Señor. Amén. Así es, muchísimas gracias a nuestro querido pastor Mario Beltrán. Por supuesto, esperamos que nos siga continuando visitando a este programa pues, de Embajadores del Reino, siga con nosotros, sin duda con más bendición para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima programación aquí en Embajadores del Reino. Dios le bendiga.